Siempre hemos querido, el hombre siempre ha querido hacer que las máquinas hagan tareas con nosotros. Miren ustedes que desde la Grecia antigua, la clásica, ya Aristóteles se planteaba ya esto del razonamiento lógico formal, que incluso también es la base de la comunicación actual. Entonces, desde ahí tenemos una máquina que se inventó en el siglo II a.C., la cocina, que era una máquina que simulaba la computadora. Si no, no tenía ese deseo. Y luego vienen las olas, ¿no? Alguien no fue a hablar de la tercera ola, porque nosotros hemos vivido muchas olas. Y la primera ola era la revolución industrial. Pasamos desde la economía agrícola individual a una economía, a una agricultura industrial. Se masificó la agricultura, se inventa la máquina de vapor y eso tiene un impacto. En el caso de ustedes saben que Lord Byron se oponía a que se invente la máquina industrial de tejidos, ¿no? La máquina fabril, porque le dejaba sin empleo a muchos tejedores. Lord Byron encabezó su periódico. Se inventaron las máquinas que tejían en alta velocidad muchas telas, muchos tejidos, y se quedaron sin empleo muchos trabajadores artesanales del siglo XX. Luego viene el transporte. Al tener máquinas de vapor, el ferrocarril, ¿no? Unió pueblos, movió la economía. Hubo un impacto. Esa es la primera ola económica, de 1760 a 1840. Siguiente. En este entonces ya había la primera programadora que se juntó con Babbage y crearon esta máquina. Esta máquina que simulaba hacer los cálculos en una computadora. Sin embargo, se separaron, nunca se organizaron, pero esta máquina también es un adelanto. Ustedes que las series de Bernoulli, que son ingenierías, deben saber que las series de Bernoulli nos dan ahora, por ejemplo, respuesta a muchos problemas matemáticos. Ya lo estamos haciendo con esa máquina. Siguiente. Luego pasamos a la segunda ola. Ahí estamos hablando del 1870 a 1940. La electricidad empezó a masificarse, el petróleo ya empezó a utilizarse en máquinas, ¿no? El acero también empezó a masificarse en la construcción de edificios y máquinas. Y nace aquí la producción en serie, ¿no? Henry Ford, que antes tenía sus talleres como fabricaba los autos, todas las máquinas, todas las herramientas, todos los usos de una sola máquina, inventó la producción en cadena, que ahora es producción en serie. Y eso revolucionó, abarató costos, pagó mejor a los trabajadores y tuvo impacto. Las telecomunicaciones, al tener acero, al tener electricidad, los pueblos empezaron a electrificar y las redes eléctricas se extendieron. Es un impacto. Y igual empezó la velocidad de consumo. Teníamos ya producción en serie, entonces ahí empieza el consumo que ahora llamamos las compras compulsivas, porque tenemos a disposición todo. Siguiente. Aquí es donde nace la inteligencia artificial, en la tercera ola. Aquí podríamos decir que nace la comunicación, internet y la digitalización del texto, del audio, del video. Estamos hablando de 1950 al año 2000. Ahí que hacemos. Vemos que la microelectrónica se redujo a los transistores y los circuitos integrados. Empezó a inventarse la primera computadora personal. Steve Jobs ya lanza su Apple II. Se desarrolló el software, la informática y las redes digitales. Y empieza la WWW, la telaraña que ahora conocemos, www. Todo lo que sigue adelante. Entonces, esta ola, tercera ola económica, podríamos decir que nace la inteligencia artificial. Siguiente. Luego viene la cuarta, que estamos viendo ahorita, porque hay muchos estudiosos que dicen que estamos en la quinta, ¿no? La cuarta ola que es la actual, desde el año 2000, acuérdense esta fecha, 2000, hasta el presente son 25 años. En estos 25 años ha
surgir una burbuja. ¿Por qué? Porque aquí hemos visto mucha tecnología y donde se han hecho muchas experimentaciones, ¿no? En este caso se ha unido la tecnología digital, la física, biológica, la medicina, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, el machine learning, ¿no? Y también hay una revolución en la salud, porque ahora estamos haciendo operaciones en varios lugares, ¿no? En un solo hospital, pero con asistencia de varios médicos. Y en el caso de educación, vamos a ver que en educación, ¿no? Aparentemente es un campo olvidado, pero vamos a ver cuánto ha cambiado en la agricultura, en los servicios. Entonces, esta cuarta ola ya tiene, por ejemplo, la salida. Aquí está el chat GPT que conocemos. Aquí están los robots colaborativos. Y aquí está también esa manipulación del ADN que se puede ahora aportar el ADN y hacer estos experimentos con ADN. Siguiente. Entonces, ya aplicamos en la cuarta ola. Aquí podríamos decir que uno de los genios, como Adam Velázquez, en el año 1943, en el año 50, 100 años después, aparece Alan Turing. Alan Turing, un científico, un genio de la matemática, que contribuyó en la Segunda Guerra Mundial descifrando el código enigma de los nazis. Este señor plantea una teoría, no inventa nada, él plantea una teoría, la teoría de que los números pueden ser computables. Ustedes ven que ahora los números se representan con ceros y unos. Entonces, él ya plantea esa teoría. Y además, él plantea el argumento de una película que se llama El juego de limitación, que se llama la película, ¿no? O el código de enigma de llama. Él plantea una teoría que ahora lo conocemos como el test de Turing, donde dice, bueno, pues, y este juez, sin que los vea, la persona y la máquina se comunican y dice, si el juez logra ser engañado por la máquina, es decir, no logra reconocer si es máquina o es persona que está conversando, está chateando, entonces quiere decir que la computadora ha llegado al nivel del humano, ¿no? Entonces, ese es su reto. Y hasta ese entonces no se podía digamos, todas las máquinas se detectaban que era una máquina, no igualaba. Entonces, en vez de Turing, pasa la historia porque todos deseaban que la máquina supiera el nombre. Siguiente lámina. Entonces, en Harvard hay un docente que es John McCarthy. Él soñaba, tomaba el sueño de Alan Turing y pensaba que también la inteligencia artificial superara o llegara a imitar al hombre. Él ha muerto en 2017, me parece, o 2011, y no ha llegado a conocer que en este momento el test de Alan Turing no sabe historia. Porque ahora chatean con una computadora y no puedes distinguir si es un ser humano o sea, puede ser engañado, ¿no? Entonces, John McCarthy, ¿por qué se le reconoce? Porque él acuña ese término, inteligencia artificial. Frank Roosevelt, en el año 58, mire que vamos a hacer una historia. En el año 2003, este señor plantea un concepto, el perceptrón, ¿no? El perceptrón, que es la invitación a nuestras redes. Ustedes se imaginan que nosotros tenemos en el cerebro neuronas, ¿no? Y las neuronas se contactan con otras a través de sinapsis. Entonces, la inteligencia artificial lo que ha hecho es imitar el cerebro humano. Entonces, le llaman perceptrón a esas células artificiales, a esas neuronas artificiales. Y él es el que la plantea, ¿no? Entonces, construye una máquina que hace ese ejercicio de ir de un nodo a otro nodo, llevar la información. El siguiente señor, Alan Turing, en el año 58, insistiendo también en esa idea de llevar la computadora al nivel del humano, lo que hace es instruirse con el juego del ajedrez. O sea, que el juego del ajedrez es el juego más interesante que puede existir, por lo menos desde mi punto de vista, porque se plantean estrategias y él empieza a aprender y propone el juego de ajedrez.
53. Ya estamos hablando del año 58. ¿No? El siguiente señor, en el año 66, crearía el primer chatbot. ¿Qué es un chatbot? Lo que estamos usando ahorita en la telefónica, por ejemplo, cada vez que me llama, claro, me llama el señor, una persona. El año 66 plantean Elisa se llama. Este es un chatbot, pero básico, para el tiempo que estamos viviendo es básico. Porque yo podía conversar con él y lo que hacía era tomar mis palabras y me respondía dentro de su base de datos, buscaba más, tengo un problema, decía. Y entonces buscaba su problema. Y decía, ¿cuál es tu problema? Y yo tenía que decir, ¿sabes que tengo un problema de amor? Buscaba amor, y me daba más o menos respuesta. Pero era limitado, porque me decía, ¿sabes qué? ¿Qué crees que puedo estudiar mañana? No sabes su base de datos y la respuesta clásica, cuando no hay respuesta, ¿no? ¿Qué puede llevar un mensaje? No está en mi base de datos, ¿no? O simplemente no tengo respuesta a tu pregunta. Limitada. Era el primer chatbot. Siguiente. Este señor, como habíamos mencionado, John McCarthy en una conferencia en este término, ¿cuál es el objetivo de perseguir? Simular todo aspecto del aprendizaje de la inteligencia humana en una máquina. ¿No? Y leyendo sobre este señor, vi que al final había reconocido sus últimos días, reconoció que no se le podía ganar la máquina. O sea, desde Turing que se va a dar 2011 para procesar. Y murió. No conociendo de que desde ahora Turing se iba a morir. Siguiente. Hasta el día que hemos quedado, ¿no? Donde 66, 58, 56, 58, 66, donde se produce el primer chatbot de Elisa. A partir de ahí empieza un invierno, se le llama un invierno porque como todos los gobiernos ponían plata a estas empresas que estaban haciendo investigación de inteligencia artificial, empezaron a retirar, se quedaron sin financiamiento y un estancamiento. Miren ustedes los años, 74 al 80, en el mundo vivía una guerra fría, bueno, Estados Unidos, Rusia, y del año 86 al 93, en un periodo donde no había nada que se podía mostrar. Se le llama el periodo del infierno de la vida. Como que no había descubrimientos, porque pensaban que era una fantasía. Sin embargo, ese periodo, según le dice, estos inviernos han sido necesarios para replantear. Y fíjense que estamos hablando del 93, ¿se acuerdan ustedes cuando nació Internet? Pero no era muy, si no tenías Internet no pasaba nada. Ahora, si no tienes Internet, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no tienes Internet? No se prepara en clase. No hacemos nada, casi nada. Entonces sí choca. ¿Y qué pasa si no tienes inteligencia artificial? En este momento, si no usas inteligencia artificial, no pasa nada. Pero esperen 2 años para ver que no van a poder vivir sin inteligencia artificial, igual que Internet. Siguiente. Aquí está la expresión, ¿no? Los gobiernos eran los que invertían. Ahora los gobiernos invierten en las empresas. Sacaron su plata, recortaron la investigación y entonces se quedó ahí. Y a partir del año 90 empieza el renacimiento. El año 90, la IBM construyó una máquina potentísima y todo fue noticia. Recuerdo que le ganó a América Kasparov en el ajedrez, el campeón mundial. Fue derrotado por esta máquina, ¿no? Con sus ojos. Era una máquina muy poderosa, aunque él después empezó a decir que era para reclamar que era estafa, que había, pero ya se nota una superación en ese juego del ajedrez. El año siguiente, la IBM también inventa un juego, el concurso sobre un curso publicitario en la televisión, se llama Leopardo. Ahí pusieron una computadora que también respondía y ganó a los campeones, ¿no? En 2011. Siguiente.
El mismo año, la Apple lanza Siri, algo parecido a Alexa. Muchos tienen Alexa en tu casa, algo parecido, ¿no? Siri, que es prácticamente un asistente de inteligencia artificial que te da la hora, en ese caso te daba la hora, te daba el tiempo, ¿no? Y estaban ya inventándose asistentes que te ayuden a usar como que ya había entrado al mercado ya, yo con una empresa, David, estaba ya haciendo juegos, por ejemplo, había juegos que no necesitaban alimentación, eran juegos que solito jugaban. Compra esa empresa, y entonces ese año como que tiene el liderazgo de la inteligencia artificial, 2014. 10 años atrás, ¿no? Siguiente. 2015. Ustedes conocen a Elon Musk, ¿cierto? El que lanza los cohetes al espacio. Él se junta con este señor que se llama Sam Altman, un genio también de la informática, y fundan OpenAI. Elon Musk tiene mucho dinero y dice: vamos a formar una empresa, construir un laboratorio de investigación e inteligencia artificial. Pero no tenía gente. Empezaron a pagar a los programadores de Google altos sueldos, así como los jugadores pasan de un equipo a otro y fichan con un monto. Así se empezaron a llevar los genios de Google a OpenAI. Elon Musk podía pagar el monto que pagó por un trabajador, por el pase de trabajador, $2 millones. Así valían en ese entonces estos programadores. Y empieza a construir lo que ahora conocemos como ChatGPT. Pero Elon Musk, como siempre trataba de, como él dueño de Tesla, le dijo: ¿sabes qué? Quítale el nombre de OpenAI. Ese solamente ahí, lo vamos a montar con Tesla. Eso no llega a un acuerdo, se separa. Elon Musk saca su dinero y lo deja solito a Sam Altman. Muchachito, no yo de ahora de ChatGPT. Lo deja solo, se va. Y entonces él se queda solo, pero sigue trabajando. El año siguiente, dos años después, Google publica un artículo que se llama Lo que la gente necesita. Porque hasta ese entonces, cuando estaba trabajando Elon Musk con Sam Altman, no tenían todavía el nombre, no sabían que entonces uno entraba a usar su software y no había, digamos, atención. Google, con este artículo, despierta. Lo que uno quiere, ¿qué cosa es? Que no lo dejen de lado. Por los software anteriores uno le preguntaba una cosa y más adelante volvía a preguntar lo mismo y no te respondía. Porque ya te habían respondido ya. Entonces, la atención. Este es el artículo que les permite a los demás construir ChatGPT. En este artículo hay un término que lo vamos a ver más adelante, lo lanza Google, se llama Transformer. No tenés ese término porque lo vamos a poder usar. Entonces, seguimos. Sam Altman, como se ve que solo, se contacta con Microsoft. Y bien, Microsoft invierte $1.000 millones. Y con eso trabaja Sam Altman y construye OpenAI, lo que ahora conocemos. Pero Google también era el dueño. Google siempre ha sido el dueño de prácticamente casi todo. Google ha mandado a muchos software, buscadores, ¿no? Ha mandado a la quiebra. Lanza en 2000, no lanza, publica Lambda, que si en ese entonces hubiera lanzado al mercado, que hubiera sido ahorita el ChatGPT que conocemos. Pero Lambda ya era un software que tenía el GPT, lo que se conoce como el chat, podemos conversar. El GPT es una tecnología. Desarrolla Sam Altman, desarrolla ese dinero. Y entonces, todavía en la versión beta siguiente,
Siguiente, por favor. Y acuérdense ustedes, esto fue los que estamos en computación, debemos acordar que cuando el 30 de noviembre lanza al público, así como estaba, la versión, digamos, beta todavía, pero ya lanzada, ChatGPT. Y a partir de 2022, a 3 años, 3 años que tenemos inteligencia artificial. Por si acaso, los estudiantes no solamente tienen 3 años, desde que Google ya está en el celular del estudiante, por si acaso ya el estudiante tiene muchas respuestas que nosotros los profesores no conocemos. Entonces, el 30 de noviembre empieza prácticamente la carrera de la inteligencia artificial, ya porque se publicó. A partir de ahí, Google lanza, convierte el lambda que tenía, lo lanza con el PAC, no sé si ustedes se acuerdan con el PAC. Inclusive algunos antes se llamaba Bell, pero lanzó como PAC, ahora se conoce como Gemini, porque es el mismo equivalente. Ahora estamos hablando de ChatGPT, estamos hablando de Gemini, estamos hablando de Gemini. Entonces, no solo todos lanzan su inteligencia artificial y todos esos son superiores a nosotros. ¿Sí? Entonces, ahora que ya tenemos la inteligencia artificial, podemos caracterizarla o tipificarla en 3 partes. La primera, la inteligencia artificial, es la que hasta ahora estamos desarrollando. Todos apuntan al segundo. Todos buscan una inteligencia artificial general. Todavía no hemos llegado a eso. Y todos soñamos con la superinteligencia. Hay una película que ustedes pueden ver que se llama Superinteligencia, se llama. Es antiguito. Que Bahía se ve como parecida a la película Yo Robot. No sé si lo han visto. Donde los robots toman control de la Tierra. Y ahorita vamos a ver por qué pensamos y hablamos eso. Porque la inteligencia artificial nos está superando en procesamiento. Entonces, esto es lo que tenemos ahorita, la primera parte. Siguiente. Para poder comprender esto de la inteligencia artificial, entonces vamos a desglosar en términos. Esto sí lo conocemos, ¿no? El aprendizaje automático, el machine learning. ¿Qué cosa es? Es un método por el cual, como las empresas ahora trabajan en base a datos, y los datos están, por si acaso, cuando yo googleaba, cada clic es un dato. ¿No? Si a mí me gusta poner los carros, veo una página, hago un clic, ese clic ya es un dato, se queda registrado. Usted nota que cuando agarra su chat, su Facebook o su TikTok, se puede mirar un ratito, unos 5 segundos, sobre música. Las siguientes visitas son por música, ¿no? Porque los datos se van registrando. A ver, otro ejemplo. Usted va a la Plaza Vea, que tiene tarjeta O. Plaza Vea invita a lo que está haciendo Amazon.com. Usted va los días jueves, compra una botella de vino, jabón, ayer descansantes. Eso queda registrado, es lo que usted ha comprado. A la siguiente semana usted va y compra lo mismo, ¿no? Entonces, 10 pesos dueño de Amazon dice, en algún momento el software va a predecir qué cosas vas a necesitar, porque ya han ido registrando tus compras, cuánto gastas, qué día gastas. Ya tienen edad, tienen sexo, tienen muchas cosas, ¿no? Entonces, en el machine learning lo que hace es utilizar toda esa data, lo que ahora conocemos como Big Data. ¿Para qué? Para identificar patrones, ¿no? Y poder responder cuando lanza una búsqueda. Entonces, el machine learning es el aprendizaje automático, lo primero que hace la computadora. Siguiente. Luego tenemos los modelos y algoritmos. Quizás muchos compañeros que son de otras carreras podríamos verlo esto como algo complicado, pero no, miren, esto es lo que pasa. El segundo cuadro de abajo, miren lo que sucede en el momento que nosotros hacemos una consulta. Pero le voy a explicar la primera parte. La primera parte es cuando yo hago un algoritmo de programación. Le ingreso datos, el algoritmo lo conozco, los datos los conozco, pero no conozco qué resultado tendré. En la inteligencia artificial
En cambio, en programación conocemos el algoritmo. Entonces, la inteligencia artificial dice que ni los mismos programadores ahora pueden conocer cómo está funcionando esa estructura, ¿no? Que también lo vamos a ver más adelante. Siguiente. El deep learning, que es el aprendizaje profundo, utiliza cosas como el cerebro. Ustedes fíjense que arriba tenemos unos, igual que en el cerebro tenemos neuronas, bastantes neuronas, y la comunicación entre una neurona y otra se llama sinapsis, ¿cierto? Mientras más recuerdos, mientras más resolvimientos tengamos, hay más comunicación. Por eso sugiere que tomemos yogures y que el yogur estimula la conexión entre una neurona y otra. Pero en este caso, estamos hablando ya de neuronas artificiales que están conectadas entre sí. Fíjense, se le llama nodos, cada uno de ellos. Estas redes neuronales me permiten, ya en el aprendizaje profundo, me permite, por ejemplo, que los coches sin un piloto puedan transitar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque reconoce rápidamente repetir al frente. Y como lo procesa en sus redes neuronales, toma decisiones inmediatamente y se frena, para a la derecha, izquierda y continúa. Lo mismo que pasaba con el FEM. ¿Recuerdan ustedes cuando salió el FEM? Hace muchos años atrás, ponía la foto de una persona que la conozco y salía su nombre abajo. Porque tenía ese reconocimiento, ¿no?, de la imagen. Entonces estamos hablando ya del learning. Siguiente. Seguimos con la regla de neuronales. Entonces, para entender esto que vemos aquí como puntitos, lo que nosotros tenemos acá en la cabeza son las neuronas. Allá le llamamos nodos. Nodos. Y los nodos se comunican todos entre sí. Y cuando tengo un conjunto de neuronas o de nodos, le vamos a llamar capas. Así funcionan las capas de Internet. Y ahora todavía, esos dos términos vamos a mantener un ratito acá. El siguiente. Esto es lo que podemos saber de por qué cuesta ChatGPT, porque cuesta $4,000 al mes, ¿no? El ChatGPT 4, el otro es gratuito, ¿no? El 3.5 es gratuito. Por los parámetros. ¿Qué es un parámetro? Lo que nosotros tenemos en la cabeza se llama sinapsis. En la inteligencia artificial se le llama parámetros. ¿Qué es un parámetro? Son las conexiones entre dos nodos. Entonces, mientras más, ¿cuál es la pelea entre ChatGPT y DeepSeek? Es chino. Yo tengo más parámetros que tú. Pero el ChatGPT tiene 175 millones de parámetros. Es lo que parece. Y cada vez está implementando más y más. Al hablar de parámetros, estamos hablando de capas, estamos hablando de nodos, estamos hablando de conexiones. Entonces, por eso es más potente o más completo, digamos. Y dentro de cada parámetro también hay, no todos son iguales, algunos son, digamos, de mayor, ¿qué le puedo llamar? Mayor peso que otros, ¿no? No todos tienen. Es como cuando uno recuerda algo, hay recuerdos que son más vívidos o más recientes, más completos, y hay recuerdos que son vagos, ¿no? Algo así. Siguiente. Este es otro tipo de inteligencia artificial que trabaja con las redes neuronales convolucionales. ¿Qué cosa es? Yo fui hace unos meses atrás y pasa por su barco, pasa por se paran al frente, pero reconocen. Ya tienen ese registrador de imagen para cuando sale. ¿Cómo funciona esto? Porque eso está funcionando, está mirando. Si miren ustedes en una foto, cada uno de los puntitos se llaman píxeles. Esos píxeles son los que se calculan matemáticamente. Fíjense que es todo un análisis para llegar a qué píxel es el que está refiriendo. Es bastante, digamos, complejo. Es lo que usa para la visión por computadora, los campos sin conductor. Entonces, para ello se necesita un computador de alta velocidad. Siguiente. Aquí viene ese término que le grave transforma. Google, en el año 2017, ya viendo que se está
está quedando atrás con Capgemini y con esta empresa construye lo que se conoce la arquitectura transform, ¿no? ¿Por qué es interesante esto? Porque esta arquitectura logra reconocer la voz o el lenguaje humano, lo que antes no se podía. O sea, logra reconocer, y por eso no puedo conocer que me escucha como si estuviera hablando con una persona, ¿no? Yo también lo escucho y no hay distinción. Es gracias a esta arquitectura transforma. Con estos transformes, ahora ¿qué se llama? Tenemos traductores, yo estoy hablando acá y hay un chico al frente, en tiempo real está traduciendo del español al chino. O también los resúmenes que ustedes están, es como los traductores antiguos, ¿no? Si en tiempo real, la Biblia está en tiempo real, en otro idioma, o una comparación en otro idioma. Este señor, que es el CEO de NVIDIA, dice que más adelante, no se ha planteado el año, no me acuerdo ahorita, ha planteado que todo prácticamente se va a poder hacer en tiempo real. Son predicciones que finalmente yo creo que se van a cumplir. Sí. Viene entonces lo que ahora usamos. ChatGPT, la palabrita GPT viene de generative, P viene de entrenamiento y T transforma, ¿no? GPT. O sea, OpenAI le puesto un chat, puede comenzar, pero esa tecnología GPT o esos términos están hablando más, ¿no? Vamos a analizar la primera, generative. ¿Qué cosa es la inteligencia artificial generativa? Es lo que recibimos en chat. GPT cuando googleamos algo, cuando escribimos algo y nos responde rápidamente. ¿Qué cosa es? La construcción de un contenido. Es original, por si acaso. Lo que nos da ChatGPT no está copiado, está extraído de varias fuentes y armado todo un párrafo. Solo que la universidad ahora, incluso también cuando deberíamos reconocer si es o no es, el alumno nos hace un trabajo bajado de ChatGPT, si ese trabajo lo ha hecho él, lo ha hecho la inteligencia artificial. Hay software para detectar, ¿no es cierto? Pero muchos profesores escriben ese trabajo excelente, ¿no? Punto, ¿no? Esta inteligencia artificial generativa tampoco suena. Estamos hablando de, creo que 1922, más o menos. Ya estaba el algoritmo de Markov, fíjense arriba, ya estaba planteando cómo sería, digamos, yo tengo una palabra, ¿no? Puedo decir, el clima está, ¿qué palabra puede seguir? Tengo una base de datos, la palabra que se aproxima acá tiene una probabilidad alta, baja, media, de que venga acá. Así construye ChatGPT estos párrafos, resúmenes, lo que pedimos. Entonces ya existía. Lo que ahora se ha hecho es hacerlo más rápido. Entonces viene la línea de carrera. Antes de ChatGPT, que nace en noviembre de 2022, existían otros anteriores, pero que no lo lanzaron. O sea, ya es cuestión de decisiones. Las empresas, ahorita todo el mundo se puede inteligencia artificial, ChatGPT, pero si hubiera lanzado nada, en ese entonces, ¿no? O va, ya hubiera sido quizás el pionero, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos algunos que han decidido. Siguiente. Otro término que también debemos manejar para luego conocer en la inteligencia artificial es el Language Model, LLM, que es un modelo diseñado para comprender el texto humano, ¿no? Lo usan, por ejemplo, lo usan de se llamaba el superior de Google. Están todos OpenAI. Digamos con el más adelante vamos a ver el siguiente. En conclusión,
desde el 2018 ya están trabajando con el GPT. ¿Se dan cuenta? No es GPT, sino es GPT. Uno, dos, tres, hasta en 2022, pues estamos con el GPT-4. Siguiente. Los chatbots, que deberíamos también tener aquí uno, para que conteste la información de las carreras, del módulo, ¿no? ¿Qué cosa es programa informático? Su antecesor, el IFE, ¿no? El chat antiguo del año 66. Microsoft lanzó en 2016 también, pero sin éxito, ¿no? Porque era muy discriminador, se bloqueaba. Y el actual, chat GPT 3.5.4, siguiente. Los PRO. El próximo viernes vamos a desarrollar este tema, que también lo usamos. Ustedes usan PROs, ¿no? Pero vamos a aprender a usar PROs que sean más efectivos. Cuando entramos antes a Google, yo les decía quiero sobre estadística. Y apretaba Enter, me salían 14.000 o millones de libros de estadística. ¿Qué es estadística? Era como decir, no es a mi cabello. Ahí está en la casa, pero en mi casa puede estar en la sala, en el dormitorio, en el estante, ¿en qué parte? Ahora con la inteligencia artificial podemos saber exactamente dónde está. Pero para saber dónde está, necesito darle la instrucción adecuada. Eso es un problema. Es una instrucción. Entonces el próximo viernes vamos a hacer una práctica de cómo se usan los programas. Siguiente, por favor. El último dato. Esto, por ejemplo, es, a ver, lo que está haciendo ahorita. Antes, los que hemos empezado a trabajar con la computadora como estudiantes, sabían, no podíamos, o sea, acá, yo hice mi tesis cuando estaba acá como profesor y trabajaba como obra de labor y quería hacer un cuadro de Excel, tenía que sacar el cuadro y entrar al Excel. O sea, eran monomodales, monotareas, una sola tarea. En cambio, no. A la vez trabajo audio, video, texto. Esos son ahora la nueva tecnología. Y están los dos principales. Los que yo uso, por lo menos, son los de ahí. Yo uso Gemini y ChatGPT. Gracias. Siguiente. El File Tool. Esto sí también es importante que lo conozcan. Porque ya tenemos ChatGPT, pero las empresas quieren usar eso para su beneficio. Entonces, como en programación se puede adecuar una partecita para que haga lo que la empresa necesita, marketing, comercio electrónico, entonces, fíjense que ChatGPT ahora se puede trabajar con aplicaciones, aplicativos. Y eso es lo que está sucediendo. Ahí están los pasos. Para los datos, un archivo, y usar el manual. Siguiente. El RLHF, ¿no? Aprendizaje reforzado. Esto es, podemos decir, digamos, también una metodología un poco más avanzada. He puesto ahí la figura porque casi siempre miramos como que esto es algo desconocido, como un cubo, pero en realidad no. Si nosotros lo podemos manejar, va a ser nuestro amigo, nuestro aliado. Siguiente. Lo que aspiraba, ustedes han visto que estamos en la inteligencia técnica, con la primera parte, todos aspiramos a eso. Ahí en el cuadro de la derecha podemos ver que estamos en la primera. Pero todos queremos llegar, y entonces seguramente se va a llegar a que podamos tener una inteligencia general, una inteligencia artificial general, que es mucho más de lo que hasta ahora conocemos. ¿Dónde? Ya no tengan que, por ejemplo, si yo tengo un software que me ayuda a conducir, solamente hace eso, no digo, tradúceme algo, no puede traducir, solo está preparado para reconocer las vías y poder circular. O tengo yo, por ejemplo, un software que hace dibujos, figuras, y le digo, comienza el texto, no lo hace todavía, pero va a llegar un momento en eso. Estos señores que están abajo, que son los gurús, los científicos de moda,
Pronostico que al 2029 se va a lograr. Acuérdense el año, 2029 todavía esperamos tanto. Otros dicen, no, eso va a demorar mucho, pero ahí están los que están de negro, van a demorar mucho. Todavía el 2040 será más o menos. Siguiente. Y esto es básico, ¿no? Pero está ahí, como ustedes han visto en la mano de Dios, el dinero, la carta del hombre, la máquina, ¿no? Cuando se llegue a lo máximo, que es la tecnología, pues, es una aspiración hipotética todavía. Hay varias condiciones, ¿no? La inteligencia es autónoma, igual que el hombre, es autónoma. Siguiente. Bien. Todo lo que hemos pasado, toda esta historia, todo esto que hemos mostrado, pertenece a una burbuja. Y por eso he puesto las olas, porque las olas son como burbujas. Cuando hay burbuja, cuando abajo hay algo que está por descontar, por salir, por eclosionar, inclusive. Entonces, la ola tecnológica, la primera ola tecnológica, la segunda, la tercera, la cuarta, estamos viendo. Dice lo pueden ver en internet, Carlota Pérez, que es una venezolana que docente en Alemania, ha publicado un libro donde habla de las burbujas. Hace poco vivimos en Estados Unidos la burbuja de la vivienda, hubo una crisis en Estados Unidos. La burbuja es una crisis de aproximadamente 50 años. O sea, estamos viviendo la inteligencia artificial más o menos 50 años para que primero causa un choque. Mucha gente va a dejar su trabajo, está dejando su trabajo. Pero como dura 50 años, tiene 2 etapas. Vamos a verlas. Bueno, aquí están las consecuencias, ¿no? Pero vamos a ver el siguiente. Ahí están las 2 etapas. Ahí estamos viviendo. Ya pasaron 25 años, desde 2000 hasta ahora. Estamos en la mitad. ¿Qué va a haber después? Va a haber una estabilidad, ¿no? Primero una instalación. Y después como las horas. Primero, a ver si se acuerdan cuando nació el motor a combustión. ¿Cómo se trataba la gente antiguamente? En el oeste, ¿cómo se trataba? En una diligencia, ¿se acuerdan? De un pueblo, acá en Moquegua, acá hay la diligencia. 6 pasajeros, un cochero, 2 caballos y partido. Llegaban hasta cierto lugar, cambiaban los caballos, seguían la ruta hasta llegar al destino. Cuando se inventó el motor por combustión, la gasolina, todos se unieron, no querían. Nos vamos a quedar sin empleo. Le han salido unos que de Sálvese quien pueda, de Andrés Ofergel. Si gusta también se los consejo, el tema digital. Ahí habla sobre eso. Y mucha gente, cuando salió el motor, la combustión interna, fabricaron los carros, todos los cocheros se fueron a la quiebra. Se fue a la quiebra el cochero, el carrero de los arranques de los caballos, el que daba alfalfa a los caballos, se quedaron sin empleo. Pero surgió nuevos empleos. El mecánico que arreglaba el motor, el que arreglaba las llantas, el que hacía pavimento para que vayan los carros, el que arreglaba las luces, surgieron otras profesiones. Entonces, estas burbujas sí chocan. Es como el escribano. Antiguamente el escribano se encargaba de escribir. Salió el libreta y ahora necesitamos escribanos. ¿Y cómo está la tecnología? Miren, yo tengo que hacer un lugar tecnología. Y yo tengo que ir al dermatólogo para que vea si es cancerígeno o no es cancerígeno. Pero ahora hay un software que usted lo descarga, toma la foto y me dice si es cancerígeno o no. El dermatólogo va a tener una consulta por 50 soles por lo menos. Y así están los abogados, así están las profesiones, ¿no? Bueno, entonces vamos a llegar a qué momento se estabilice. ¿Ya? Eso es lo que pasa con las burbujas. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver qué es la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos conceptualizar? Ya hemos visto el recorrido, cómo históricamente se ha ido dando. Simplemente es un conjunto de técnicas que permiten que la máquina imite lo que hace el ser humano. Eso es inteligencia artificial.
¿Qué tareas realizan? Razonamiento, aprendizaje, percepción, lenguaje natural. Nosotros hasta ahora somos prácticamente la corona de la creación. Pero vamos a ver más adelante que vamos aprendiendo muchas de esas tareas por parte de la mano, ¿no? Sí. Como yo estoy metiendo esto de la investigación, miraba, yo creo que también todos ellos saben en el área de definición. ¿Cómo es la IA? ¿Cómo funciona? Aquí estamos nosotros, lo que hacemos es escribir un prompt y pedimos a ChatGPT, por ejemplo, que me dé el más de una investigación. ¿No? ¿Y ChatGPT qué hace? Porque el que más usamos, ChatGPT, lo que hace es convertirlo a una instrucción lógica. Porque la máquina no tiene más que 0 símbolos. Ese código empieza a buscar bases de datos internas en la empresa, en la oficina, las bases de datos externas, y si no encuentra, va a la web. ¿Qué significa? Que tiene acceso a toda la información. Y entonces, una vez que encuentra, le empieza a procesar y construye. Por eso digo que es original. Cuando ustedes encuentran en ChatGPT y es original. No es plagio, no es copia de otra tesis. Construye, de acá, construye, algo lógico que antes no daba así y se le entrega. Y muchos dicen, wow, ya que con la tesis encuentran un profesor que domina IA y se lo devuelve. Porque no han trabajado, lo está trayendo como intermediario, ¿no? Entonces, y también pueden tener errores. ¿Ya? Yo les voy a hacer una práctica, escribir una tontería a ChatGPT y me carga algo, ChatGPT me va a responder. O sea, no todo es verdad. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Una vez que llega a mí, no lo tomo. Empiezo a contrastar las fuentes, porque yo no voy a pedir que me dé la fuente, no la sacada. Eso lo vamos a poner el viernes. Entonces le digo, yo empiezo a verificar si es cierto o no. Y seguramente van a encontrar 1000 errores. ¿Qué empiezo entonces? A hacer una inspección técnica. Luego, evaluar. Este proceso se llama la curaduría. Ahí es donde tenemos que trabajar con docentes. ¿No? Ese es nuestro trabajo. Porque finalmente también eso que me ha dado la máquina lo puedo compartir en lo que se conoce como humanizar, ¿no? Para que el docente revise y diga, no lo ha hecho la máquina, lo ha hecho, usted lo ha hecho estudiante, ¿no? Entonces también ahí es una organización y pasa por el turniquín, ¿no? Pasa por el software. Siguiente, por favor. Para hacer todo esto necesitan 3 cosas: algoritmos, data y computadoras de alta velocidad de procesamiento, los GPU o los TPU, ¿no? Esos 3 elementos que necesitan para hacer todo esto. Siguiente. Por lo tanto, ¿qué es IA y qué no es IA? Es como la calculadora, ¿no? La calculadora lo que hace es calcular con exactitud una multiplicación, una suma. Pero la calculadora no es inteligencia artificial. Acá pensamos, la inteligencia artificial es un campo de estudio, pero lo que me entrega la IA no es inteligencia artificial. Siguiente. Hay unas nociones erróneas sobre lo que es inteligencia artificial, ¿verdad? Hay que también mostrarlo. Piensan algunos que la inteligencia hará todo solo. Y eso no es así, ¿no? Porque hasta ahora no es autónomo ni tampoco es invasivo. Otra noción errónea. Las máquinas ya piensan como humanos. Si vemos muchas de la televisión o películas, vamos a ver que sí hay algunas donde algo así como este ingeniero que se volvió loco pensando de que Lambda, una inteligencia artificial antigua que no la publicaron, tenía vida, tenía conciencia. Le había dicho que lo quiere apagar, que quiere matar. Entonces, piensa como humanos. Y eso no es cierto. Hasta ahorita, las máquinas no piensan como seres humanos, ninguno. Y otros piensan que la inteligencia artificial es aprendizaje
va más allá también, ¿no? Va más allá del reconocimiento facial, a lo que se conoce como la visión por computadora. Siguiente. Los mitos también, los mitos que aparecen con respecto a la inteligencia artificial. La IA es docente. Somos una profesión, por ejemplo, los abogados, los contadores. Ya están. Hay software, hay inteligencia que ya están tomando sus campos. Los oficinistas principalmente. Pero la labor docente, no, todavía no. Lo que sí que vamos a ver más adelante es un cambio de otro mito, nunca falla, no sí falla. Otro, esto de la imaginación, o sea, la IA dominará los humanos. O sea, la película dice que sí, es una película. Y otra, bueno, esto mismo del reino, no se equivoca, sí se equivoca. Siguiente, por favor. Ahora entramos a la capa de la docencia. La IA y nosotros, los docentes. ¿Cuál es nuestra función? Generalmente nosotros estamos involucrados con las actividades de gestión, preparación de clases, desarrollo y también lo que es investigación. Ahí es donde la IA tiene que estar entrando. Vamos a ver un poquito más. Retrocedamos 100 años. ¿Cómo eran antes los coches y cómo son ahora? ¿Cómo eran los aviones y cómo son ahora? Ha cambiado. Siguiente. Las viviendas. Antes eran así, ahora son viviendas modernas. Teléfono. Antes teníamos un teléfono de este tipo, pasaron por varios, hasta hemos llegado al espacio, ¿no es cierto? Siguiente. En educación. Ese es el concepto a veces de muchos colegas con yo converso en educación. Y es cierto, no ha cambiado el pasado, no ha cambiado los espíritus, algunos están ahí, en aula, igual es ahora. Mentira. Se ha cambiado porque, vamos a la siguiente, ahora la educación ya no necesita las condiciones que a veces uno puede pensar, porque tenemos clases virtuales, ya tenemos el primer plano, el aula infantil, tenemos el autoaprendizaje. Entonces, en el campo de la educación, cuando muchos a veces pensamos en que deberíamos tener súper aula, no, ya la educación está cambiando y eso se ha notado en la pandemia. Aunque esto viene antes de la pandemia, por si acaso. Siguiente. Por lo tanto, la inteligencia artificial es una oportunidad o es una amenaza. Porque cuando converso con algunos colegas, es una amenaza. Entonces, ese concepto de los niños no. Pero miren ustedes, si no estuvieran acá, yo estaría en mi casa, quizás en mi sala, editando esto, como va a ser el día viernes. Ustedes pueden estar donde mejor les parezca. Y se da lo mismo, ¿no? Se da una clase de entonces, el espacio ya no es un problema. El agua, vamos a plantear, es un problema. ¿No? En el caso de los docentes, no tienen que ir al colegio, puede estar en su casa, puede estar. He visto que inclusive están viajando, están desarrollando ahora, ¿no? En el caso del tiempo, no, que no puedo en la mañana, solo el tiempo de la noche, las clases son pregrabadas. Usted puede llegar a la 1 o 2 de la mañana y se levanta. No hay problema, el horario. Que hay caso, horario no es un problema. El único problema ahorita es este que se puede ver. Cuando usted invita a un profesor, ahora traduce un documental que está en inglés, que está traduciendo. Todavía no logramos sincronizar el movimiento de los labios con lo que está diciendo. Y eso es el sujeto que los alumnos detectan y no lo aceptan. Todavía no. Entonces, ese es el único inconveniente que ahorita habría en relación a cómo la inteligencia artificial puede cambiar
que ha visitado al Museo de Inteligencia Artificial, han hecho bueno, han usado mucha inteligencia artificial. Hay unas cifras ahí que están publicadas que me parecen interesantes que la vean. Esta diapositiva la voy a poner en el plano para que ustedes la puedan tener y ver con mayor detalle. Lo que se ve es que en la educación el cambio no es como en otros campos, va a ser un poquito lento, pero se está dando. ¿No? Se está dando. Siguiente, por favor. Esto es lo que me llamó la atención. Es una base de datos repositorios de investigación. SciSD, donde se cuelgan muchas tesis y muchas investigaciones. Miren ustedes en la parte de abajo, donde esta tesis dice la fuente ChatGPT. Ya se está usando en las investigaciones. Esto no es, por si acaso, esto es una publicación ya en SciSD. Scopus, ya seguramente hay muchas tesis. Ya se está usando ChatGPT como fuente oficial para una investigación. Entonces, lo que antes se prohibía, ¿no? Ahí está. Siguiente, por favor. Por otro lado, a veces los profesores he visto que no han querido celular, prohibido el calculador. Entonces, es muy complicado que el docente pueda vetar algo que ya está en el estudiante hace mucho tiempo, ¿no? Ni siquiera desde noviembre 2022, desde que salió Google. Y el estudiante puede buscar, y ha buscado y ha tenido a la mano. Entonces, a veces pensamos, nosotros los docentes tenemos que ver otras cosas, no solamente la cajita de tareas, sino ver si no es una construcción de inteligencia artificial, lo ha hecho, ese es nuestro rol. Porque también hay un uso ético. Vamos a ver el siguiente. Aunque usamos el computing, no tiene el instituto, deberíamos tener el computing. La anterior, por favor. Pero hay software, realmente es donde guía. Los estudiantes de hacer su trabajo, tú lo pones en el software y te dicen que este 97% es de inteligencia artificial. Entonces puede detectar. Siguiente. Siguiente. Bueno, aquí hay una broma ya que a veces cómo se conoce también que el estudiante tiene una ortografía perfecta. Pues la guía ya hasta ahí se trabaja. Siguiente. Hoy nuestro nuevo rol, aquí está como diseñador de experiencias de aprendizaje, como creador de contenidos, como creador del pensamiento crítico. Hay tres Cs que me correcto. Creatividad no va a reemplazar la vida. Pensamiento crítico, que ahorita no me acuerdo de lo otro. Son tres cosas que tenemos que desarrollar. Bueno, por eso conocer la guía, con los estudiantes, cómo manejar con los estudiantes. Siguiente, por favor. Ahí están los desafíos. Estos son retos para mediano plazo, para el largo y largo plazo. ¿Qué debe ser el proceso? ¿Se puede personalizar? Sí. Usted le pide, ¿cuántos son los de 20? Mira, el trabajo que está haciendo 20. Pero yo tengo alumnos que tienen, digamos, dominio, digamos, 3 niveles. Ya a 20, los que llegan a ajustes de 10 a 15, y los que están hasta 10. ¿Puedo preparar pruebas para los alumnos? Sí, sí se puede. ¿No? Le pido 3 exámenes, que tenga este nivel, que tenga este nivel, y puedo hacerlo. Entonces, ahí estamos hablando de la personalización del trabajo. Aquí están los 3: curiosidad, pensamiento crítico y creatividad. Eso es lo que me decimos. Siguiente, por favor. ¿La batería? Entonces, ahora pasamos a la cómo adoptar la guía
de mi trabajo. Primero, sí necesitamos comprender cómo funciona, ¿no? Segundo, pensar como líder, porque nosotros prácticamente empezamos a delegar esto a la inteligencia artificial. Tres, delegar con claridad el uso de los prompts, ¿no? Tener claridad en los prompts, qué yo quiero exactamente lo que quiero, porque ahí me puede dar cualquier cosa, por ejemplo. Y por último, revisar. No todo lo que me da es cierto, ¿no? Tengo que contrastar las fuentes, ¿no? Eso es lo que tendríamos que hacer. Siguiente. Bueno, algunas habilidades esenciales. Yo creo que si tenemos este reto, este desafío, bueno, vamos a tener que desarrollar algunas habilidades. Aquí hay algunos. Dominio de herramientas, ¿no? Sí es necesario que manejemos por lo menos las herramientas que usamos en nuestras clases. El prompt, o el prompt, las instrucciones, lo que vamos a hacer bien, eso tenemos que saber. Tres, investigación. Somos todos docentes de investigación. Cuatro, con la inteligencia artificial podemos empezar a construir material educativo con mayor facilidad, con menores tiempo. Esa canción que ustedes han escuchado al comienzo, sí, realmente toma 5 minutos, porque lo que hago es pedirle a ChatGPT que me genere una letra asociada al evento que vamos a empezar. Me lo ha dado, lo he llevado a un software que crea música, lo he puesto y le pone la música, le pone el cantante inclusive y me lo entrega. Lo descargo y eso es lo que tengo. 5 minutos. Entonces tenemos que aprender a manejar esas herramientas porque los estudiantes ya las están manejando. Y por último, empatía y liderazgo. No mirar un poco a la IA y tampoco a los que dominan la IA. ¿Sí? Ahora bien, he puesto ahí lo que le han entrevistado al mismo creador de ChatGPT, Sam Altman. Y esto es lo que dice. ¿Cuál es el impacto de la IA? Él dice, en primer lugar, se va a quedar mucha desinformación. Ustedes han visto, aprenda IA en 18 sesiones, aprenda IA por $10, te da todo el tratamiento para ser experto. Hay una cantidad, y como también hay información falsa, que no es verdadera. Eso es lo primero. Entonces, en segundo lugar, esto que lo vamos a ver más adelante, se va a afectar el mercado laboral. Eso es lo que dice el mismo creador de ChatGPT. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las implicancias? Aquí están resumidas igual. Primero, como va a haber automatización, nueva transformación de roles, algodocenes. Nuevos perfiles y nuevos empleos. Aquí todavía cuando alguien va a la casa de armas para su carro, viene una señorita y dice, un sueldo, te cobra el estacionamiento, o el mercado, o la playa. Hace mucho tiempo hay un software que me su tarjeta y te descuenta nada más el tiempo que estás. Aquel que quiere pasarse de vivo, no hay cámaras, no han pagado, las multas son las cámaras. Entonces, eso ya estamos previsto en el siglo 2012. Y hay nuevas profesiones que van a surgir. ¿Quién implementa eso? ¿Quién hace ese equipo? ¿Quién hace ese software? Complemento humano-máquina. A ver, a mí me llama la atención, por ejemplo, que las personas que son paralíticas ahora ya tienen el esqueleto, ¿no es cierto? Una estructura de aluminio que no pesa mucho, ponen atrás, y con la maquinita pueden caminar. Estamos hablando de humano-máquina, algo así. Y cuando yo escucho los científicos norteamericanos, europeos, ¿no?, que viven en una realidad distinta a la nuestra, están hablando de un sueldo universal. Como las máquinas ahora trabajan bastante, 24/7, la productividad va a ser elevada, van a haber mucha ganancia. Entonces va a haber mucha ganancia, eso hay que compartirlo, como un sueldo universal. Pero ustedes saben que la realidad es que va a generar una crisis. ¿Y cómo te van a pagar? Va a ganar aquel que automatiza su empresa y va a mandar a la calle al que hacía tareas repetitivas.
Entonces, aquí hay una contradicción, porque el mundo desarrollado, el mundo en desarrollo como el resto, no puede, pero hay que tomar en cuenta que la productividad sí va a crecer, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí están las profesiones que no van a desaparecer, pero sí se van a transformar. Y he puesto la primera, la vez. No va a desaparecer, no sé, por lo pronto, en China ya están poniendo profesores en las aulas, los robots, enseñando. Hace unos 15 días que viste. Sin embargo, tiene que haberse las normas de formación actual. Yo he visto algunos que enseñan un curso de base de datos, les digo, acá está la base de datos, una foto. Le pongo a Jenny, le digo, dale el código de esta base de datos. Y en cuestión de segundos, Jenny me da el código de la base de datos. Código. Y ni siquiera tengo que programar. Ahora le digo, hazme tales consultas en tu clase. Entonces el alumno, ¿qué va a aprender? Por eso tenemos que cambiar el rol, como docentes, ¿no? Ya no somos profesores de contenido, facilitadores de ese aprendizaje, usando la inteligencia artificial. Los médicos, los abogados, los enseñadores, no van a desaparecer, pero sí van a cambiar su rol de trabajo, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué profesiones se van a fortalecer? O sea, ¿qué estudio? Ahí está. Especialistas en IA y ciencia de datos. Desarrollo de software y arquitectos de sistemas. Pero no es software actual, ahora hay un software más complejo, ¿no? Ingenieros en robótica, automatizaciones en seguridad, psicólogos, terapeutas, profesionales de cuidado, de sostenibilidad, profesionales híbridos, que a la vez sean abogados y también sean, digamos, programadores. Profesiones híbridas. Esto es lo que se va a fortalecer, no va a desaparecer, al contrario, se va a fortalecer. Siguiente. En otras palabras, antes el cochero era un trabajo físico, se quedó sin trabajo. Entonces todos decían, el trabajo físico ha sido reemplazado por la máquina, por la tecnología. Ahora no solo es el trabajo físico, también el trabajo cognitivo. Entonces, eso es lo que pasa ahora. Pero, ¿quiénes son los que van a resistir? Aquellos que tengan esas profesiones que están relacionadas con la tecnología, o sea, los tecnófobos de afuera. Muchos colegas tengan, no, la tecnología, ¿para qué WhatsApp? ¿Para qué no? Volvamos a lo antiguo, de la pandemia. Los tecnófobos. La profesión que tiene que ver con creatividad, diseñadores, humanidades, por eso yo me preguntaba por qué enfermería médica ahora tiene muchos postulantes. No es por la pandemia, es una profesión que difícilmente va a ser reemplazada por robots. La salud personalizada, científica, programador, creador de contenido. Siguiente. ¿Y cuál es el rol del gobierno? ¿Qué debe ser el gobierno? Simple. Miren, están respondiendo de todo esto. Pero no he puesto ahí porque es necesario que sepamos qué tiene que hacer el gobierno. El gobierno debe identificar entonces el riesgo de desplazamiento y la causa por medio de la palabra para facilitar la tarea de capacitación. El Ministerio de Trabajo debe estar en eso. ¿Qué más? Va a haber desplazamiento de trabajos, implementar programas de capacitación. Entonces, tiene mucha tarea el gobierno. En este caso. Siguiente. Gracias. No sé si hay alguna pregunta.